Hay momentos en la historia de una nación que lo cambian todo. Estados Unidos ha vivido episodios que transformaron su identidad, sus valores y su papel en el mundo. Hoy repasaremos 5 de esos eventos que dejaron cicatrices profundas y redefinieron el camino de millones de personas. Cada uno de ellos es un recordatorio de cómo una tragedia, una injusticia o un ataque puede alterar el destino de un país. Número 1. Fin de la segregación racial. Comencemos con uno de los eventos más importantes en la historia de Estados Unidos, el fin de la segregación racial. Durante décadas, los estados del sur de Estados Unidos impusieron un sistema legal de discriminación conocido como Jim Crow, que separaba a los ciudadanos en casi todos los aspectos de la vida diaria: escuelas, hospitales, transporte público e incluso bebederos. Este sistema, aunque legal, generaba una segregación brutal que relegaba a los afroamericanos a condiciones desfavorables y les negaba igualdad de oportunidades. Uno de los primeros pasos para desafiar estas leyes fue dado en 1955, cuando Rosa Parks, una costurera afroamericana de Alabama, se negó a ceder su asiento a un hombre blanco en un autobús en Montgomery. Su acto de resistencia dio inicio al famoso boicot a los autobuses de Montgomery, liderado por un joven pastor llamado Martin Luther King Jr. Este boicot duró más de un año y resultó en la decisión de la Corte Suprema de desegregar los autobuses de la ciudad, marcando un punto de inflexión. Durante los años siguientes, las protestas pacíficas se extendieron a otros aspectos de la vida pública. Las sentadas en mostradores segregados de restaurantes y las marchas masivas, como la famosa marcha en Washington de 1963, donde Martin Luther King pronunció su icónico discurso I Have a Dream, fueron clave para mantener la presión pública sobre el gobierno. Finalmente, en 1964, se aprobó la Ley de Derechos Civiles, que prohibió la segregación en lugares públicos y puso fin a la discriminación laboral. Un año después, la Ley de Derecho al Voto de 1965 eliminó las trabas que impedían a los afroamericanos ejercer su derecho al voto, especialmente en el sur. Aunque estas leyes fueron un logro histórico, también mostraron que cambiar las leyes no significaba necesariamente cambiar las actitudes. A pesar de estos avances, el racismo no desapareció. El fin de la segregación trajo consigo una serie de nuevas tensiones. Las comunidades afroamericanas, a pesar de ser iguales ante la ley, siguieron enfrentándose a obstáculos significativos. La discriminación en el acceso a viviendas, educación y empleo persistía, generando desigualdades que aún hoy afectan a muchas familias. La historia de la lucha por la igualdad en Estados Unidos no termina aquí, y veremos más adelante en este vídeo cómo otros episodios dramáticos nos recuerdan que este tema siguió siendo un desafío en la sociedad estadounidense. Número 2. La masacre de Wounded Knee. Ahora nos vamos a 1890, con la masacre de Wounded Knee. Tras décadas de conflictos entre el gobierno estadounidense y los pueblos indígenas, Wounded Knee marcó un momento trágico en esta relación. En diciembre de 1890, el ejército de los Estados Unidos rodeó a un grupo de lakotas en Wounded Knee, Dakota del Sur. En un intento de desarmarlos, se desató un tiroteo que terminó con la vida de entre 150 y 300 hombres, mujeres y niños lakota. La masacre no solo fue el final de la resistencia armada de los pueblos nativos, también simbolizó el colapso de sus formas de vida tradicionales. Hoy en día, Wounded Knee es recordado como un símbolo de injusticia y de la lucha por los derechos de los pueblos indígenas en Estados Unidos. Para entender mejor la repercusión de Wounded Knee, debemos remontarnos a 1973, cuando la masacre cobró nueva relevancia en el contexto de los derechos de los pueblos indígenas en Estados Unidos. En esa época, Wounded Knee volvió a ser escenario de protesta. Miembros del movimiento indígena americano tomaron el sitio para llamar la atención sobre la discriminación, las injusticias y la pobreza que seguían enfrentando las comunidades nativas. Ese mismo año, en la ceremonia de los premios Oscar, Marlon Brando,
que había ganado el premio al mejor actor por su papel en El Padrino, decidió rechazar la estatuilla en protesta por el trato de Hollywood a los nativos americanos y en solidaridad con las protestas de Wounded Knee. En su lugar, envió a la activista indígena Sachin Littlefeather para que hablara en su nombre. Este gesto provocó una fuerte reacción, pero también abrió un debate nacional sobre la representación de los pueblos indígenas en los medios. El rechazo de Brando fue un recordatorio de que la historia de Wounded Knee no había quedado en el pasado y que la lucha por los derechos de los pueblos indígenas seguía viva. Número 3. Asesinato de John Kennedy. El 22 de noviembre de 1963, en Dallas, Texas, el presidente John Kennedy fue abatido mientras saludaba a la multitud desde su coche descapotable. Este evento conmocionó al país y marcó un antes y un después en la política de Estados Unidos. Kennedy había captado la esperanza de millones con sus políticas de progreso y sus promesas de igualdad y avance espacial. Su asesinato, a plena luz del día y en televisión, sembró un profundo sentimiento de desconfianza y dio pie a numerosas teorías conspirativas que siguen siendo discutidas. El país quedó sumido en el duelo, y muchos proyectos de cambio social quedaron en pausa. La inesperada muerte de John Kennedy también significó que temas como los derechos civiles y la guerra en Vietnam pasarían a manos de su sucesor, Lyndon Johnson, quien adoptó decisiones distintas a las que Kennedy probablemente habría tomado. Número 4. Las revueltas de Los Ángeles en 1992. El 29 de abril de 1992, la ciudad de Los Ángeles se convirtió en el epicentro de una de las revueltas urbanas más intensas en la historia de Estados Unidos. Las protestas estallaron cuando 4 policías blancos, quienes habían sido grabados golpeando brutalmente a Rodney King, un hombre afroamericano, fueron absueltos de todos los cargos. La indignación de la comunidad afroamericana no solo era por este caso, sino también por años de abusos policiales y desigualdades sociales que habían tensado las relaciones raciales en la ciudad. A esta tensión se sumaba otro incidente trágico que ya había marcado a la comunidad afroamericana: el asesinato de Latasha Harlins, una joven de 15 años que fue abatida en 1991 por una comerciante surcoreana en un supermercado tras una discusión. La comerciante, Sun Ja-doo, disparó a Harlins en la cabeza, y aunque fue condenada, el juez le impuso una pena de solo 5 años de libertad condicional, lo que generó una indignación profunda entre los afroamericanos. Cuando las protestas de 1992 estallaron, la furia no solo se dirigió contra la policía, sino también contra comerciantes surcoreanos y personas blancas en general. La ira de los manifestantes se tradujo en ataques y saqueos a tiendas, y cualquiera percibido como ajeno podía convertirse en objetivo. Entre los casos más recordados está el brutal ataque al camionero Reginald Denny, un hombre blanco que fue arrastrado de su vehículo y golpeado salvajemente por un grupo de manifestantes. Este incidente, transmitido en televisión en vivo, mostró la gravedad de la situación y el nivel de rabia acumulada en la ciudad. Al final, los 4 policías involucrados en el caso de Rodney King enfrentaron nuevos cargos federales por violación de derechos civiles. 2 de ellos fueron condenados y cumplieron 30 meses de prisión. Sin embargo, las cicatrices de las revueltas quedaron en Los Ángeles y en el país entero, obligando a Estados Unidos a replantearse las relaciones raciales y el uso de la fuerza policial. Los Ángeles comenzó a implementar reformas, como la diversificación de su departamento de policía, y hubo un enfoque renovado en mejorar la relación entre la policía y las comunidades a las que servía. Sin embargo, la pregunta de cómo abordar la violencia racial y los problemas de justicia social sigue siendo un tema fundamental en la política estadounidense. Las revueltas de Los Ángeles dejaron claro que sin justicia y equidad, la paz siempre es frágil. Número 5. El ataque del 11 de septiembre de 2001. La mañana de ese día, 2 aviones secuestrados impactaron contra las Torres Gemelas en Nueva York, mientras otro avión fue estrellado contra el Pentágono en Washington y un cuarto cayó en Pensilvania. El 11S,
Fue un evento sin precedentes que dejó unas 3.000 víctimas y transformó la percepción de seguridad en Estados Unidos. La respuesta fue rápida. El gobierno declaró la guerra contra el terror y se aprobaron leyes como la Ley Patriota, que expandió los poderes de vigilancia y cambió el sistema de seguridad en aeropuertos y fronteras. Este evento también dio inicio a intervenciones militares en Afganistán e Irak, y su impacto se siente hasta hoy. La amenaza terrorista y las cuestiones de privacidad y vigilancia son temas de debate que surgieron directamente de esta tragedia. Estos 5 eventos moldearon profundamente la historia de Estados Unidos. Desde la lucha por los derechos civiles hasta el impacto del terrorismo, cada uno de ellos ha dejado lecciones importantes que continúan vigentes en el país. La historia está llena de momentos de cambio, y a través de estos eventos podemos entender mejor el presente. ¿Qué piensas tú sobre estos momentos? Deja tus comentarios y no olvides suscribirte para más contenido.